¿Has estado al filo de un accidente y de repente no pasó nada y no supiste ni cómo sucedió? Ahora que mi hija se fue al barco Logos durante 2 años, muchas personas me decían y le decían lo peligroso que esto podía ser. También recibimos un texto cuando unas personas fueron rescatadas en alta mar, cuando se hundió su yate en medio de una tormenta. Un helicóptero con una tripulación arriesgó la vida para rescatarlos de una muerte segura. Leía en la historia y llegué a sentir la desesperación que estaban sintiendo aquellas familias por perder la vida. Pero también al leer sentí el valor y la adrenalina de los que arriesgaban sus vidas para salvarlos. Cuando terminé de leer la historia y supe que todos estaban a salvo, hasta yo suspiré. Un suspiro de alivio. Es maravilloso ser rescatados del peligro. Y esto mismo fue cierto para los 3 jóvenes de la historia de hoy. Obedientes, primero a Dios y luego rescatados del fuego. La historia de hoy es una historia de contrastes entre religión y fe y obediencia. La religión del rey es hacer una estatua y confiar en sí mismo. La obediencia y la fe de los 3 jóvenes fue decirle no a la autoridad del rey, no a su investidura, no a la estatua y no al pueblo, y confiar solamente en Dios, sellando su confianza con sus propias vidas. Actuar contra la corriente hoy es difícil, pero Dios nos da la fe y el discernimiento y la fortaleza necesaria para hacerlo si estamos dispuestos. ¿Te gustaría conocerlo? Vamos a orar para que sea Dios quien ponga en nosotros revelación de su mensaje para poderlo llevar a la vida. Amado Padre, te damos gracias esta mañana, el día en que nos hemos postrado delante de ti, pidiendo auxilio, pidiendo socorro, siendo humillados, Señor, para que seas tú quien reine en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que seas tú quien revele a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu, tu palabra esta mañana y que podamos llevarla a ser hechos en nuestras vidas y en la de nuestro prójimo. Y ahora, Padre, te pedimos que sean agradables a ti los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón. Roca nuestra y Redentor nuestro. Amén. En el capítulo 2 del libro de Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, más bien una pesadilla para él. El sueño era de una estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata. Esto significarían los futuros 4 imperios. En su sueño había también una gran piedra rodando que destruía la estatua. Después esta piedra crece a llenar toda la tierra. Y la piedra es Jesucristo. Algún día todos los reinos de la tierra serán destruidos. Y Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel interpreta este sueño al rey y no le gustó. Que su reino terminara y luego viniera otro y otro y otro, y que finalmente el reino de un Dios que él desconocía fuera para siempre. A través de la historia sabemos que muchos hombres han sido y han querido establecer reinos. Recordemos nada más un ejemplo, 1935. Un hombre desconocido pero carismático. Cultivó la imaginación de su pueblo a tal punto que llegó a ser canciller y estableció el 3er reino, como él lo declaró. Y dijo que reinarían por 1000 años. Sin embargo, 1000 años, 10 años después, 1945, Alemania estaba vencida y en ruinas. Nada en esta tierra es para siempre, más que el reino de Dios. Por eso Jesús dijo: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y ladrones hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Qué nos está diciendo?
inviertan sus 3 T's en el reino de Dios: tiempo, talento y tesoro. Eso sí es para siempre. Tenemos solamente una vida para vivir y tenemos que invertirla en lo que perdura. Después que Daniel explica el sueño al rey y su significado, el rey queda impresionado. Honra a Daniel y declara en los versículos 46 y 47. Toma la hoja que está en tu boletín y podrás ver y leer conmigo. Entonces el rey se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. El rey tuvo una experiencia religiosa. Vio algo, sintió algo, y me pregunto, ¿ya es un creyente? Una experiencia, número 1, una experiencia religiosa no garantiza una conversión genuina. Nabucodonosor tuvo una experiencia religiosa, pero no hubo un cambio espiritual en su vida. Para que él, Dios era el Dios de Daniel, pero no era su Dios. El poder y el dinero, eso sí eran su Dios. Hoy en día los sociólogos dicen que el mundo se está volviendo un lugar más religioso. Las personas se están dando cuenta que toda la tecnología, las computadoras, las aplicaciones no son suficientes. Nos llenan ese hueco que sentimos en nosotros. Y cada vez hay más aplicaciones que nos hacen perder el tiempo. Hoy en día, más religiones en el mundo, más que marcas de autos. Una religión para cada gusto. México se ha vuelto un país religioso. Pero me pregunto, ¿hay más amor? ¿Más integridad? ¿Honestidad? ¿Hay más compasión por el más necesitado? No. En los días de Jesús, la gente también era muy religiosa. Más que en este tiempo. Pero Jesús llamó al arrepentimiento. Jesús llamó a los líderes religiosos al arrepentimiento. Ser religioso no produce cambios en la vida, porque la religión es el hombre inventando cómo llegar a Dios bajo sus propias condiciones. Leemos en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En cambio, el arrepentimiento es la reacción del hombre ante el santo y verdadero Dios, quien demanda cambios en su vida. Ninguna religión puede hacer esto por nosotros. Y entonces el arrepentimiento camina, el arrepentido habla, pregunta, interviene en una discusión como arrepentido, se expresa como arrepentido. Y eso es solo por la gracia de Dios que se produce en el corazón de cada persona. Una característica del arrepentido es la humildad, a comparación de una característica del sorprendido, que el sorprendido llega al orgullo. Nosotros debemos de vivir en arrepentimiento, con humildad. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Es posible que una conversión genuina sea acompañada, sí, claro, por sentimientos, emociones, pero esto no garantiza que sea una nueva criatura. La experiencia religiosa de Nabucodonosor no afectó su vida en lo más mínimo. Al contrario, hizo cosas peores. Punto número 2. Una conversión genuina resulta en un fruto visible, de tal manera que nos demos cuenta, hay evidencia. En Daniel 3:1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. Si el rey hubiera entendido el mensaje de Dios, hubiera hecho una estatua como la del sueño y puesto una gran piedra junto
para enseñarle a la gente que su reino era provisional y que algún día vendría el reino del Dios de Daniel y reinaría por siempre. Pero el rey malgastó su riqueza, construyendo una enorme imagen de 30 metros de alto por 3 metros de ancho, cubierta toda de oro, y abusó de su poder, abusó de su investidura, ordenando a los oficiales y a todo el imperio que vengan a la dedicación y adoración de la estatua, y que si no les parecía, con todo gusto los mandaría a darse un paseíto, ¿sí? Un paseíto, pero por el horno de fuego. Como no hubo una verdadera conversión en su vida, tampoco hubo fruto, y lo demostraron sus actos. En Mateo 7:16 nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Miren, la palabra nos exhorta a examinar nuestras vidas, a verificar si hay frutos o no. Somos responsables de verificar el fruto de nuestra vida. En Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Después, 2 Corintios, afirmando esto, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y probarnos desde 5 cosas. Probaos desde nuestras motivaciones, pensamientos, palabras, acciones y actitudes. Volvamos a la historia. Daniel capítulo 3 versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, escuchamos a la orquesta comenzar a tocar. Miles de personas, imagínate, postradas allí en medio, y los 3 hombres erguidos, parados y no se inclinan. Imagina, todos los ven. ¡Ey! Siéntate, póstrate. ¿Están sordos? ¿Qué les pasa? ¿Están ciegos? Agáchense, ¿no le tienen miedo al rey o qué? Termina la ceremonia y unos hombres caldeos chismosos vienen al rey con malicia para denunciar a estos 3 jóvenes. Versículo 12. Rey, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no han adorado tu Dios, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Percibo que hay un poco de envidia, de malicia en estas personas. Supongo que eran hombres fieles e íntegros al servicio del rey, según esto. Pero mira, para los 3 jóvenes y para nosotros es mejor obedecer a Dios que a los hombres. La persona que vive bajo convicciones de la palabra de Dios no siempre es aceptada o honrada. El mundo puede burlarse de ti, puede inventar, puede mentir para hacerte daño. Incluso pueden no invitarte a sus reuniones por tú ser tan radical. Pero gloria a Dios. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15:19: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. No te preocupes si eres rechazado en ciertas esferas. Es difícil ser cristiano hoy en día y mantener convicciones claras y firmes. Convicciones como no andar con un novio inconverso o una novia inconversa que no ha entregado su vida a Cristo. No piratearte las cosas. No mentir a tus padres, a tus amigos, a tus jefes, a tus compañeros, a tu esposo, a tu esposa. No tener relaciones sexuales antes de casarte o fuera del matrimonio. Esas son convicciones reales. Cuando la mayoría de las personas esto lo ven como normal, es difícil decir no, porque puede costarte. Pero si tú no tienes convicciones que vienen de la palabra de Dios, entonces aceptarás y vendrán algunas corrientes de moda y tú te irás con ellas.
te irás con la corriente. Es por eso necesario que tus convicciones estén firmes en Cristo Jesús. Volvamos a la historia. El rey se enfurece y manda a los 3 jóvenes y les pregunta que si en verdad lo que él ha escuchado y le han venido a decir, les dará una segunda oportunidad. Pero si no, mira el versículo 15, dice, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina? Porque si no, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Este es un desafío directo a Dios. Es como dijeron aquellos hombres, ni Dios mismo podría hundir el Titanic. Nunca hagan eso. Fueron firmes en sus respuestas. ¿Cómo? Vamos a ver 2 cómo pudieron ser firmes en sus respuestas. Número 1, porque tiempo atrás estos jóvenes establecieron convicciones con 2 características claras y firmes. ¿En quién? En Dios. Daniel, capítulo 3, versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos por este asunto. Los jóvenes dicen esto porque saben que no es necesario pensarlo 2 veces. No hay dudas, no hay nada que negociar. Están decididos, convencidos de no adorar la estatua. Dios prohíbe esto, prohíbe la idolatría como también prohíbe que dejes de congregarte. Esto es tener convicciones claras y firmes para resistir el momento de la prueba, cuando podrían tener esas convicciones. Los jóvenes no lo decían porque estaban seguros que serían librados del fuego. No lo estaban. Actualmente estaban seguros que serían quemados vivos. Pero entonces, ¿cómo? Es que desde tiempo atrás ellos habían aprendido a obedecer a Dios. Era más importante obedecer a Dios que a otros, o dejarse llevar por los placeres del momento, o por las presiones de la cultura, o de las circunstancias alrededor. Hoy, este principio obedece a que Dios, a pesar de los placeres o las consecuencias, te librará. Esta es la historia de otro joven, José, el hijo de Jacob, vendido por sus hermanos, y conocemos toda la historia. Estuvo a punto de que un día la señora de Potifar prácticamente le ordenara acostarse con él. ¿Y qué hizo? Se negó, por tener convicciones firmes. Número 2, ¿cómo? Porque tiempo atrás habían sido obedientes a Dios, a pesar del riesgo que esto significaba. Recordemos cómo habían resistido a las costumbres de Babilonia de no comer cierta comida. ¿Recuerdan? Y salieron sanos y respetados. Ahora nuevamente esta prueba de fe, más crítica que la anterior. Versículo 17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pensemos que tener fe, en algunas ocasiones, no la estamos llevando a cabo como es. Es cuando creemos que te salen las cosas como las pediste. Cuando oraste que alguien sanara y sanó. Cuando te conseguiría el trabajo que tú estás pidiendo. Que posiblemente te hagas rico. Que te resolverá el problema tal y como tú quieres. No, esa no es la fe. Estamos confundidos. Fe es someternos a la voluntad de Dios, aun cuando no es lo que yo esperaba. Su fe no era ser rescatados, sino su fe en Dios mismo. Era que Dios estaría con ellos, en la vida o en la muerte. Por eso los escuchamos diciendo, Dios puede librarnos, pero de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos estaban totalmente seguros. Pero los jóvenes, morir en las llamas no sería un fracaso. No sería un fracaso de fe, sino una convicción clara de la voluntad de Dios. Para tener fe, no tienes que saber ni entender cuál es el propósito de Dios para su situación. Fe es confiar que Dios está contigo
a donde quiera que tú vayas. Y te dará la sabiduría y el valor y la situación que tú necesitas enfrentar en la que te encuentras. Job, por ejemplo, había perdido todo, su ganado, sus hijos, su salud. Y en medio de su gran sufrimiento declara: he aquí, aunque él me matare, yo en él esperaré. Fue no una forma de recuperar lo perdido, solo confiar en el Dios que él tanto amaba. El apóstol Pablo, por ejemplo, frente a su posible ejecución, en Filipenses 1, 20 y 21 dice: como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba convencido de que aunque muriera por obedecer a Dios, esto sería ganancia. ¿Qué está pasando con estos tres jóvenes? Si Dios los salva, Dios será exaltado y ellos darán mayor testimonio que vivir. Y si Dios permite que mueran, entonces su testimonio de valor hará a todos entender que preferir morir por un Dios y obedecerlo era mejor que vivir y obedecer a un rey idólatra. Para vivir o para morir, para ellos era lo mismo. Por último, quiero decirte y hablarte de dos verdades que Dios nos habla hoy en día. Número 1, Dios hace para su gloria y también para mí bien todas las cosas. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los jóvenes amaban a Dios y por esta situación les ayudó a fortalecer su fe para toda la vida. Estos muchachos literalmente habían muerto ya a sí mismos. Se habían entregado a las manos de Dios, que se hiciera su voluntad. ¿Qué más podían temer? Fueron rescatados para vivir de nuevo. Para nosotros los cristianos nos damos cuenta que vivimos en un mundo que Dios controla y que todo este universo es parte del plan eterno de Dios. Y es todo esto usado para nuestro bien. El mismo fuego destinado a quemar y matar, Dios lo usó para glorificarse. En el Salmo 148, 7 dice: alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento y la tempestad que ejecuta su palabra. Segunda cosa, Dios me dará la gracia y la fe para soportar cada prueba. Y no es una idea pastoral. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Wow! Dios, estas palabras, Dios siempre nos da la gracia que necesitamos en el momento oportuno. Nunca llega tarde. Así lo está declarando su palabra. Los tres muchachos ya estaban comprometidos a las llamas antes que supieran cómo serían rescatados por la gracia de Dios. Sería la gracia que los rescatara, o también sería la gracia que les permitiera morir bien, pero todo sería para gloria de Dios. ¿Sientes tú que estás pasando por una prueba en tu vida? ¿Sientes que estás por caer en las llamas? ¿O sientes que te estás quemando ya? Su gracia es suficiente para ti, porque Él es fiel. Y el socorro llega en el momento oportuno. Cristo es suficiente. Amén. Dios les guarde. Oremos para que sea Dios quien selle este mensaje en tu espíritu. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra revelada.
Permítenos ser hacedores de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.